Buenas tardes. En la materia de química vamos a revisar nosotros qué es la química, qué es un elemento, un compuesto, qué es un átomo, ¿sí? Sin embargo, ¿qué es la química? La química es la ciencia que se encarga de estudiar la composición, las propiedades y la transformación de la materia, ¿sí? Cuando se presenta una transformación de la materia va a haber cambios implícitos de energía. Entonces se efectúan reacciones químicas. Algunas reacciones químicas van a liberar energía, se les llama reacciones exotérmicas. Y cuando absorben energía se van a llamar reacciones endotérmicas. Entonces yo voy a entender que la química estudia todo lo referente a la materia. El señor conocido con el nombre de Lavoisier es considerado el padre de la química. Sin embargo, ¿qué es materia? Materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Y la materia se va a clasificar en algo llamado elemento, compuesto y mezcla. Vamos a entender qué es un elemento. Elemento es una sustancia que está formado con átomos idénticos. Sin embargo, también vamos a entender que los elementos se van a clasificar en metales, no metales y metaloides. Los metaloides son aquellos elementos que presentan características o propiedades tanto de metal como no metal. Los elementos están ordenados en algo llamado tabla periódica y este ordenamiento está en función del número atómico. El número atómico se representa mediante una Z mayúscula. Sin embargo, ¿qué sería el número atómico? El número atómico es el número de protones. ¿Quién realizó esta clasificación? El señor conocido con el nombre de Moseley. Moseley clasificó a los elementos en la tabla periódica en base del número atómico. Vamos a recordar que un átomo, ¿sí?, está formado por una zona central, donde adentro de este núcleo atómico tengo las partículas subatómicas llamadas protones que tienen carga positiva. Y los neutrones, su nombre lo indica, es neutro, no tienen carga eléctrica, por eso se representan con una N minúscula y un cerito. Alrededor del núcleo del átomo tenemos niveles de energía. En los niveles de energía están presentes las partículas subatómicas llamadas electrones que presentan carga negativa. Estos electrones vamos a recordar que son sumamente importantes porque ellos intervienen en la formación de los enlaces químicos. Esa es su función, ¿sí? Si ellos existen, se puede formar la molécula de agua. Se forman los enlaces químicos, se puede formar la molécula de agua y la molécula de agua da vida, ¿sí? Por eso son sumamente importantes estas partículas subatómicas. Entonces los protones y neutrones se localizan dentro del núcleo y los electrones están en movimiento alrededor del núcleo del átomo. También nosotros vamos a entender que los elementos se representan por algo llamado símbolos químicos. Ustedes ya están familiarizados con estos símbolos químicos. La C, por ejemplo, representa el elemento llamado carbono. CO, cobalto y Cu, cobre. Ustedes los tienen que manejar porque ¿para qué me sirven? Para poder escribir más adelante las fórmulas químicas de los diferentes compuestos. Más adelante vamos a revisar ese tema. Sin embargo, también el día de hoy vamos a dar la definición de qué sería un compuesto. Ustedes, lo que yo quiero es que comparen la definición entre elemento y compuesto. Un compuesto, pues también se considera una sustancia. Es una mezcla de dos o más elementos, ¿sí? Entonces está formado por átomos que van a ser diferentes. Estos átomos de esos elementos van a perder sus propiedades individuales y originales. Y aparte también yo debo de entender que los compuestos se encuentran en proporciones definidas. Por ejemplo, un ejemplo de compuesto es la molécula llamada agua. Ustedes ya saben que su fórmula química es H2O. Las proporciones definidas serían siempre dos átomos de hidrógeno reaccionan con un átomo de oxígeno para formar una sola molécula de agua. A eso se refiere con que se encuentran en proporciones definidas.
También vamos a recordar que los compuestos se representan mediante fórmulas químicas. En base a esta explicación van a realizar la siguiente actividad. Número 1, ¿quién es considerado el padre de la química? Número 2, explica qué es el número atómico. Número 3, ¿cuáles son las partículas subatómicas? Número 4, ¿qué partícula subatómica presenta carga negativa? Y como número 5, ¿sí?, las partículas dentro del núcleo atómico, ¿cuáles son? ¿De acuerdo? Van a resolver esta actividad. Recuerden, este pequeño cuestionario está en función en base a lo que acabo de explicar. Más adelante voy a explicar que los compuestos también se clasifican en orgánicos e inorgánicos y que las mezclas se clasifican en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. ¿Qué me van a preguntar a mí en el examen? Pues ¿qué es la química? ¿Quién es considerado el padre de la química? ¿Qué científico ordenó los elementos en la tabla periódica en función del número atómico? Fue Moseley. ¿Qué es el número atómico? ¿Cuáles son las partículas subatómicas? ¿Qué carga eléctrica presentan cada una de ellas? ¿Dónde se localizan dentro de un átomo? ¿Sí? ¿Cómo se representan los elementos químicos y los compuestos químicos? Los elementos dije que por medio de símbolos y los compuestos por medio de ¿qué? Fórmulas químicas. Me van a preguntar, ¿qué entiendo? ¿Qué es un elemento y qué es un compuesto? Bueno, muchísimas gracias y resuelven la actividad. Que estén bien.